Buenos días a todas y a todas. Hoy tenemos la oportunidad de desarrollar un proyecto que tiene que ver con la obtención de fondos de capital para la continuidad de la empresa y para la constitución de nuevas cooperativas. Tengo que comentar al principio que este es un proyecto que está financiado por la Junta de Andalucía, y concretamente por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ¿vale? Como he comentado al principio, este es un seminario, lo ha dirigido fundamentalmente o se enmarca dentro de lo que es el proyecto que se denomina el acceso a los fondos de capital como clave para la constitución de nuevas cooperativas, lo que dije anteriormente. El proyecto, en este caso, contamos con dos profesionales que tienen que trabajar directamente en la banca cooperativa ética, que es FIARE, que nos darán seguramente una visión muy cercana a lo que pensamos nosotros como cooperativa. Contamos con dos ponentes, uno será José Antonio Carbonell, que intervendrá en primer lugar, que es responsable de desarrollo comercial y estratégico de la banca FIARE, y posteriormente contaremos con Jorge Carranza, que es gestor de empresas de FIARE. Pues sin demorar más, pues doy paso directamente a José Antonio Carbonell, que es responsable de desarrollo de banca ética. Pues muchas gracias a todos y a todas, y como tú quieras. Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias Faesta por la invitación y gracias Pepe por la invitación y por darnos la oportunidad de dar a conocer un poco el modelo de banca de FIARE, de banca ética. Antes que nada voy a poner un vídeo muy breve, son 50 segundos, pero un poco para introducir y que os hagáis una idea de lo que es FIARE. Aunque veo algunas caras conocidas aquí, pero seguro que hay gente que todavía no nos conoce demasiado. Un momentito, por favor, que ponemos el vídeo. ¿Se ve el vídeo? ¿Estáis viendo el vídeo? No, no se ve. No, no se ve. Gracias. ¿Ahora sí? Un poco. Poco. ¿Ahora? Ahora se ha empezado a compartir la pantalla. Perdón, disculpad. El video no tiene audio. No se escucha el vídeo. Subtítulos tampoco se entran en la pantalla. Bueno, la idea del vídeo, lo que queremos representar con el vídeo es que hay otra forma de hacer las cosas y otra forma de hacer banca. Nosotros somos un banco, ¿veis? ¿Veis la presentación? Sí, ¿no? Sí. No se ve la presentación. De todas maneras, si pones un link, como dice, como hay algún comentario, la gente lo puede ver directamente en internet si quisieran, ¿vale? Perfecto. ¿Pero la presentación no la estáis viendo? Sí, Sí, la sí. presentación sí se ve, sí. Vale, muy bien. Pero, Perfecto. pero no se ve que esté presentando, se ve. Sí, me hago entender como no en forma de presentación, sino el PowerPoint. Y el eh, PowerPoint, sí. vale. Muy bien.
Pues lo que os comentaba, bueno, primero que nada, cualquier pregunta, cualquier interrupción, o sea, no se trata aquí de que demos un sermón y ya está, cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, interrumpidme y me vais, y vamos comentando, y vamos un poco comentando. La idea es presentaros un poco el modelo de banca que somos, en primer lugar, y posteriormente mi compañero Jorge explicará ya modelos concretos de financiación y atenderá esas preguntas más concretas que a lo mejor tenéis, ¿no? Nosotros somos un banco cooperativo. Nuestra forma jurídica es la cooperativa. Entonces, lo que queremos, que es lo que decía del vídeo, es que enmarcar nuestro modelo de banca en otro modelo de entender las cosas, de entender la vida, de entender el mundo. Otro modelo de economía, entendiendo que hay otra forma de hacer las cosas y que ahora mismo se nos intenta trasladar una imagen uniforme de hacer economía, de hacer empresa, de un beneficio al precio que sea. Y nosotros entendemos que, por supuesto, es importante otro tipo de indicativos a la hora de hacer negocios, a la hora de hacer economía. Nosotros apostamos por la economía social porque somos economía social. Nosotros tenemos, cuando hemos abierto oficinas en Andalucía, estamos físicamente en la sede de Faesta precisamente porque somos una cooperativa y nuestra intención y la misión con la que se crea el banco hace ya más de 25 años es apoyar la economía social. Y básicamente financiamos exclusivamente economía social, no cualquier otro tipo de proyecto. Por dar una definición que ahí os dejo, somos un banco cooperativo sin ánimo de lucro, inspirados en los principios de las finanzas éticas y que tan solo financia iniciativas con impacto social o ambiental. Dentro de esta frase que engloba muchos conceptos, o sea, cuando decimos, por ejemplo, que no tenemos ánimo de lucro, eso puede chocar a la hora de hablar de un banco. Un banco que no tiene ánimo de lucro parece una contradicción en los propios términos, ¿no? Con eso, y es algo que también aplicamos con los clientes a los que damos financiación, cuando decimos que no tenemos ánimo de lucro, es importante resaltar que tampoco tenemos ánimo de pérdida. O sea, cualquier proyecto empresarial tiene que tener una viabilidad económica porque si no cae en la propia contradicción de que no es viable, con lo cual la misión y el propósito con el que fue creado no se puede desarrollar. Entonces, nosotros creemos que el lucro vendrá si hacemos las cosas bien. O sea, si nosotros hacemos las cosas bien, si somos coherentes, si tenemos cada vez más clientes de economía social, como consecuencia de todo eso vendrá el lucro, pero no es algo que ponemos al principio y algo que nos mueva a la hora de actuar, ¿no? Para hablar de FIARE Banca Ética, os voy a hablar principalmente de 3 características que lo diferencian con respecto al resto de bancas. Primero, el modelo de gobernanza. Somos, como he dicho, una cooperativa. Hay un modelo participativo y democrático, es decir, un socio o socia, un voto, con independencia del capital social que tenga en el banco. A la hora del voto es un socio, un voto. Sin ánimo de lucro, como he dicho. Y un tema importante es la coherencia interna. La coherencia interna es que lo que nosotros exigimos a los clientes, pues tenemos que ser coherentes y tenerlos nosotros también a nivel interno. Entonces, la diferencia salarial entre el salario más alto y más bajo está perfectamente delimitada en nuestros estatutos y no puede ser excesiva. No tenemos una política de bonus o de cumplir por cumplimiento de objetivos que nos pueden hacer políticas de una agresividad o moralidad poco adecuada. Por supuesto, políticas de género, de conciliación de vida familiar y laboral, con proveedores. Nuestros proveedores son también de economía social o empresas de inserción o centros especiales de empleo y utilizamos productos que van acorde a esa filosofía. También nos distingue el tema del trabajo en red. Trabajo en red, o sea, nuestra idea es, y eso es algo que además desde Faesta se promueve mucho a todos los niveles, es precisamente trabajar en red. Entre otras redes, trabajamos mucho con Faesta, con quien tenemos firmado un convenio para todos los socios de Faesta y la idea es desarrollar ese convenio lo más posible. Y por último, una relación a largo plazo con los clientes. Aquí, o sea, lo que no tratamos es de arreglar un problema puntual de un cliente con una operación concreta. O sea, lo que queremos ser los socios financieros de los clientes y que los clientes puedan contar con nosotros cuando las cosas van bien y sobre todo cuando las cosas van mal y que sea una relación a largo plazo. Y una relación a largo plazo sobre todo porque compartimos los valores, ¿no? La relación, a diferencia porque nosotros hemos trabajado antes en otro tipo de bancos y sí apreciamos esa diferencia, ¿no? Esa diferencia de que con el cliente te une algo más que
que una operación concreta o un tipo de interés concreto. Te une el compartir una serie de valores que hacen que la relación sea mucho más fuerte y mucho más duradera. La segunda característica de una banca ética es la transparencia. Una transparencia radical en el sentido de mostrar los proyectos que financiamos. O sea, como sabéis, un banco al final no deja de ser una institución donde una serie de personas depositan un dinero que el banco utiliza para financiar proyectos. Los ahorradores nos traen su dinero precisamente porque financiamos economía social, no financiamos otro tipo de proyectos. Con lo cual, la transparencia es absolutamente clave. En nuestra página web están todos los préstamos que el banco concede. No están, por supuesto, datos confidenciales de los clientes, pero sí están los nombres y los proyectos de los clientes que hemos financiado, al objeto de que nuestros ahorradores sepan en qué estamos usando en todo momento su dinero. La tercera y última característica de FIARE es, que creo que además que es la clave de todo, es los proyectos que financiamos, la financiación de impacto. O sea, solamente damos préstamos a aquellos proyectos, a aquellas empresas que producen un cambio positivo en las personas, en el medio ambiente, al fin y al cabo en la comunidad. Básicamente, insisto, es apoyar a la economía social en sus diferentes formas jurídicas. Financiamos economía social en general, cooperativas, por supuesto, que es nuestro principal foco, pero también empresas de inserción, centros especiales de empleo, fundaciones, asociaciones. Eso no es una línea de negocio para nosotros, eso es lo único que financiamos. Y al ser lo único que financiamos, conseguimos una cierta especialización sectorial. Es decir, al financiar estas cosas, pues al final te especializas y al final conoces perfectamente las necesidades de este tipo de empresas. He dicho ya un poco residencias de mayores, discapacidad, centros especiales de empleo, empresas de inserción. Conocemos su problemática porque hemos financiado mucho y eso nos permite también ofrecer las soluciones que necesitan, ¿no? O un tema, por ejemplo, que ahora está y que además veo algunos de las personas que están en la sala, temas de cohousing. Pues temas de cohousing ahora mismo la banca no está entrando porque es un tema como muy novedoso y un tanto peculiar, con muchas peculiaridades. Bueno, pues nosotros entendemos que es un modelo que a nivel social es conveniente y queremos apoyarlo y estamos financiando muchos. Que FAESTA también está un poco en esa labor, tanto a través de FAESTA como a través de la propia Escuela de Economía Social, ¿no? Y la última característica que sí es muy importante para nosotros es que de cada préstamo que damos hacemos una evaluación socioambiental. O sea, nosotros hacemos un doble estudio de las operaciones de préstamo. Cuando vosotros nos pedís un préstamo, cualquier banco hace el estudio de su capacidad económica o financiera y ya está. Si los números salen, se concede. Aquí nosotros somos un banco y también hacemos eso, por supuesto. Si el préstamo no es viable, lamentablemente no podemos darlo, pero previamente hacemos una evaluación socioambiental de cada proyecto. Nos gusta decir que es atender las consecuencias no económicas de las acciones económicas. Es decir, el dinero no deja de ser un elemento transformador de la sociedad. Según utilicemos el dinero, la sociedad va a evolucionar en un sentido o en otro. Poniendo ejemplos fáciles para que podamos entender, no es lo mismo financiar agricultura ecológica que agricultura convencional. Y nosotros explicamos el porqué. O sea, no financiamos agricultura ecológica por las consecuencias hacia la salud, hacia el medio ambiente, y solo vamos a financiar la agricultura si es ecológica. Entonces, esas son las consecuencias no económicas que tienen la acción económica de dar un préstamo. Esa es nuestra responsabilidad y por eso actuamos. ¿Cómo hacemos esa evaluación socioambiental? Bueno, en primer lugar, trata de medir toda la repercusión que esa empresa tiene en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces medimos, pues ahí veis, temas ambientales, si utilizan materias primas, eficiencia energética, emisiones de CO2, temas sociales, diferencias salariales, el tipo de contrato, cadena de suministro, gobernanza. O sea, medimos toda la actividad de la empresa, el impacto que tiene en la sociedad. O sea, entendemos que para el cliente es un trabajo extra en el sentido de que en otro banco, con mandarle los impuestos y los papeles
contables, digamos, ya está todo hecho y aquí se requiere un esfuerzo por vuestra parte en el sentido que tenéis que hacer un análisis de vuestra propia empresa a nivel social y ambiental en qué situación estáis. A mí me gusta decir que esto es como una brújula que te indica el camino a seguir. O sea, no se trata, pongo un ejemplo, una de las preguntas es sobre si usáis fuentes de energía que sean renovables. El hecho de que digáis que no quiere decir que nos vayamos a dar el préstamo, ni mucho menos. Pero bueno, sí es esa brújula que os digo de que se os despierte la inquietud de, oye, ¿y por qué en vez de contratar con la compañía que tenemos ahora mismo, no contratamos con una compañía que nos asegure que el origen de la electricidad es de fuentes renovables? Entonces, es simplemente, precisamente por ese compartir valores, para que vayamos en la misma línea y sobre todo para conocer el impacto que nuestra actividad tiene en la sociedad. Con la suma de todas las evaluaciones que hacemos de cada uno de los préstamos, hacemos un informe anual donde decimos el impacto que nuestra financiación ha tenido en la sociedad. Este creo que es de 2024. Bueno, pues ahí veis que gracias a la financiación que hemos dado ese año, se han acogido a 4.000 migrantes. Por ejemplo, 24 proyectos de cooperación internacional, 48 proyectos de investigación, 105 intervenciones de eficiencia energética. Se han evitado 150.000 toneladas de CO2. En fin, ahí están un poco todos los datos que como consecuencia de ese informe, de esa evaluación socioambiental, hemos tenido en el año con los préstamos que hemos dado. Para nosotros es un tema, insisto, importante. También hacemos dentro de esa evaluación socioambiental, vemos la contribución a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y vemos la cantidad de millones de euros que hemos destinado a cada uno de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya Disculpe. terminando, y no aburro demasiado más, un poco lo que somos. Somos un grupo bancario, la matriz es italiana, el banco nació en Italia hace 25 años, en España llevamos solamente 10. En Andalucía ya somos 3 personas, estamos creciendo, bueno, poco a poco ya somos, insisto, 3 personas en diferentes partes de Andalucía, y la idea es pues crecer mucho en Andalucía y estar muy presente en todo el sector de la economía social andaluza. Somos un grupo bancario supervisado tanto por el Banco Central Italiano como por el Banco de España, y dentro del grupo hay varias líneas. Está lo que es el banco en Italia y el banco en España. Después hay una fundación en Italia y otra en España. Después tenemos una gestora de fondos de inversión, Ética SGR, que son fondos de inversión también con los mismos criterios de invertir en temas sociales y ambientales. Y por último, una institución de microcréditos que invierte en países del sur, un poco en microcréditos. Ahí no tenemos una actuación bancaria propiamente, sino que ahí lo que hacemos es identificar cooperativas del sur que estén en el territorio y que pueden invertir el dinero. Un poco nuestros números no están actualizados porque todavía no hemos cerrado oficialmente el año, pero bueno, sí bueno, ya te digo que vamos creciendo poco a poco. Tenemos un ahorro de 2.625 millones de euros y poco a poco la idea es crecer y estar muy presentes en Andalucía, ¿no? Y ahora, si no tenéis ninguna pregunta, le paso el testigo a mi compañero Jorge, que os va a comentar sobre los productos concretos. Hola, buenos días. Bueno, como tenemos silenciado, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta, pues simplemente que levanten la mano y aclaramos. ¿Te escucha? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Vale, ahí en el chat he visto varias anotaciones como que las letras no se alcanzaban a ver. Yo tengo dos preguntas. Una es de los 4.600 migrantes que se han ayudado, esa cifra es porque quienes han pedido préstamos son migrantes o porque hay un proyecto que ha apoyado migrantes. ¿Cómo es ello? Mi empresa es de eso.
Muy bien. Cuando concedemos una financiación, un préstamo, un crédito, lo que sea, ya digo que el cliente, vosotros tenéis que hacer esa evaluación socioambiental y sois vosotros los que decís a lo que os dedicáis. Hemos dado préstamos a instituciones, fundaciones, cooperativas, asociaciones, lo que sea, que atienden migrantes y una de las preguntas es, si atienden migrantes, ¿a cuántos migrantes has atendido en el año, en este caso en el 2024? Pues sumando de todos los préstamos que damos a asociaciones, fundaciones que atienden a personas migrantes, esa es la suma de todas las personas atendidas por vosotros. Porque aquí lo importante es la labor que hacéis vosotros. Nosotros no somos un mero transmisor de dinero, de identificar. Esa es un poco la filosofía del banco. O sea, los clientes, los ahorradores nos traen el dinero para que identifiquemos proyectos que mejoren la sociedad. En este caso, migrantes. Nosotros damos esos préstamos a asociaciones que trabajan con migrantes y esa cifra que tú has visto de, no me acuerdo si eran 4.000 y algo, son las personas que las asociaciones como la tuya, en este caso, han atendido en el año 2024. Ok, y en la presentación no pudimos ver muchas partes porque la letra se veía muy pequeña. ¿Hay forma como de pasarla para que Sí, claro. mejor con el video Sí, grabado se podamos? pasamos a Gracias. Pepe al final, lo íbamos a decir al final lo vamos a pasar la presentación, nuestros contactos también, de Jorge y mío, y también un poco el convenio que tiene firmado el banco con FAESTA, para que también sepáis un poco el convenio que tenemos firmado con FAESTA para que os podéis aprovechar de esas condiciones. Ahí veo tu Gracias. pregunta. Joaquín. ¿Sí, Joaquín? Sí, ¿me escucháis? Sí. Sí, te escucho. Bueno, yo quería preguntar, nosotros somos una cooperativa de rehabilitación neurológica y la idea era como hacer un Living Lab. Entonces quería preguntar, también tenéis, o sea, trabajamos también con, desarrollamos tecnología para la rehabilitación. Quería preguntar el tema de, ¿también financiáis proyectos sanitarios? Proyectos sanitarios. Sí, 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 de sí. cara a intervención sociosanitaria, Sí, claro que rehabilitación. sí. Y Vale, aparte sois una cooperativa. O sea, siendo una cooperativa ya sois economía social. ¿Verdad? Pongo un ejemplo que puede sonar ridículo, pero un poco para que se vea en el extremo. Imagínate que Jorge y yo montamos una cooperativa y vamos a fabricar bombas. Pues por mucha cooperativa que sea, no entra en la política de inversión del banco. Pero bueno, si es una actividad normal, y bueno, y salud, por supuesto, si es una actividad normal, el hecho de ser una cooperativa, siendo una actividad normal, ya soy economía social y ya entra la política de inversión del banco. Y aparte del tema que tú estás comentando de salud, por supuesto, que sería perfectamente financiable. y claro, nosotros tenemos la vía de pues, la rehabilitación, propiamente dicha, y luego el desarrollo de tecnología. Ahí de cada pedir financiación, ¿es mejor tirar por la vía sanitaria o por la vía de desarrollo de tecnología? Bueno, a ver, como comenta José, el estudio se hace un poco siempre global, en el sentido de el hecho de ser cooperativa ya está enmarcado dentro de lo que es economía social, ¿vale? Por lo tanto, digamos que ya está dentro de la figura jurídica que va alineada con los valores y principios que busca FIARE. Si además realiza una actividad o varias actividades o varias líneas de negocio que ninguna, digamos, va en contra de los principios de FIARE, como ha indicado José, a lo mejor fabricar bombas, ¿no? Entonces, siempre va a ser factible el estudio de la posibilidad de financiación, ¿vale? Ahora bien, cuando llegue el momento, pues se estudia en detalle y se plantea, digamos, ya en una conversación más cercana y más directa, pero en principio todo lo que sea vosotros, todos los que estáis aquí ahora mismo, por el hecho de ser cooperativas, ya estáis dentro de lo que es economía social y alineado con el principio que busca FIAR. Vale. ¿Vale? Sí. Por lo tanto, independientemente de la actividad concreta que cada una de vuestras cooperativas realice o las distintas líneas de negocio que realicen, el hecho de ser cooperativa ya está alineado con los principios de FIAR. ¿Vale? Es Porque que, de hecho nosotros somos cooperativa también, de crédito, pero cooperativa. ¿Vale? Entonces, la respuesta, Joaquín, es sí. Lo único que ya porque vamos a pasar los contactos, la presentación, cualquier ya duda más en detalle y demás, pues si quieres ya me contactas y yo me dejas tus contactos y lo vamos viendo, ¿vale? Vale, es que lo decía porque, digamos, en los bancos tradicionales, primero huyen
del concepto de cooperativa no les hace mucha gracia. Y luego también nos encontramos a veces que todo lo que sea sociosanitario o sanitario tampoco lo tienen en cuenta. Entonces, Vale. era preguntar eso. Digo, ¿qué vía nos Yo viene mejor a veces para pedir financiación? aclararte que en la línea y el sector sociosanitario es una de las líneas, sectores estratégicos en FIARE y donde tenemos una cantidad importante de clientes y apoyamos especialmente. Vale. Pero es Gracias. verdad que por riesgo reputacional la banca tradicional no es un sector que le guste, sí. José había levantado la mano, ¿no? José. Tienes el sonido. Ahora, El un sonido segundito. Ahora. Buenos días. Buenos días. José Antonio, un abrazo. Igualmente. Hola, buenos días. Mira, yo soy de un proyecto de cooperativa cohousing Gaditano Senior, de un proyecto de cohousing, y estamos pendientes de un terreno con derecho de superficie del Ayuntamiento de Puerto Real. ¿Qué problemática tendría esto cara a la financiación? Vamos a ver. El tema de cohousing, he mencionado antes que es un tema que la banca tradicional tampoco está entrando precisamente porque es un concepto de vivienda muy novedoso y, o sea, nosotros el préstamo lo damos, hago muy breve, una introducción. Nosotros el préstamo lo damos a la cooperativa, no se lo damos a las personas que van a vivir ahí a nivel individual, no hacemos división horizontal de las viviendas. Nosotros damos el préstamo a la cooperativa y la garantía es el edificio, en este caso, en una concesión administrativa del ayuntamiento en cesión de uso. Nosotros no tenemos problemas en hipotecar esa concesión. Que evidentemente, como banco a nivel de riesgo, nos gusta más que el terreno sea privado o propiedad de la cooperativa. Sí, pero bueno, que en este caso, que no tenemos problema en hipotecar una concesión administrativa del ayuntamiento, siempre que evidentemente la concesión se permite hipotecar, que seguro que sí. Entonces, en este caso no habría problema en que fuera una concesión administrativa. El préstamo, insisto, es a la propia cooperativa y se hipoteca el suelo cedido por el ayuntamiento y el vuelo, que es la construcción que se hace. Aparte, es un poco también me viene bien la pregunta también para que veáis un poco la filosofía del banco. En este caso, por ejemplo, del co-housing de José es de personas mayores, senior. Y damos un préstamo a una cantidad de años importante, a 20, a lo que necesiten, a 15, a 25, lo que necesiten. Claro que antiguos compañeros míos de banca me dicen, bueno, ¿cómo dais un préstamo a personas con esta edad a tantos años? Pero claro, es que no entienden el concepto. El concepto es que esto es una cooperativa. Yo no estoy dando un préstamo a 25 años para comprar un piso. Aquí no hay división horizontal. Yo le doy un préstamo a una cooperativa. Y cuando haya socios que por ley de vida salgan, pues entrarán otros. Porque es la cooperativa la que tiene que tener esa viabilidad y en fin, es otro modelo de vida, otra filosofía, que es un poco lo lazo con el principio con el vídeo. Se trata de cambiar un poco los esquemas, ver que hay otra forma de hacer las cosas, otra forma de vivir, otra forma de consumir, otra forma de generar energía, otra forma de educación. Hay formas alternativas que son perfectamente viables. Al día de hoy, hablo del día de hoy, nuestra velocidad en cohousing es cero. O sea, todos los proyectos funcionan estupendamente. Con eso no digo que financiemos precisamente, o sea, hacemos estudios rigurosos precisamente para que no haya problemas, ¿no? Pero que es un modelo en el que confiamos y como confiamos en el modelo se trata de buscar la fórmula para poder financiarlo, ¿no? Y nosotros nos sentimos cómodos hipotecando una concesión, ¿eh? Aunque a nivel interno ha habido sus discusiones a nivel jurídico, a nivel, oye, ¿qué pasa si hay un impago? Nosotros a priori nos sentimos cómodos y nosotros financiaríamos con independencia de que sea un suelo público o sea un suelo privado. Vale, gracias. Vale, bueno, por mi parte, podéis interrumpir cada vez que tengáis alguna duda, consulta sin problema. Como bueno, ya estamos poniendo a lo mejor ejemplos más gráficos, ¿no? Que comentaba Joaquín, el sector sanitario, Alexei, también hemos hablado de inmigración, ahora con el tema de cohousing, que son, bueno, pues un nuevo enfoque a la hora de la adquisición de vivienda y para un enfoque también a un sector de población. Como comentamos, yo lo que quiero dejar claro es que somos una cooperativa de crédito, por lo tanto somos un banco regulado por el Banco de España,
como cualquier banco que opere en España. Y tenemos las mismas obligaciones y normativas que cumplir que el Banco de España. En ese sentido, pues, aunque tenemos cosas que nos diferencian mucho de la banca tradicional, pues también a pleno efecto tenemos los productos y servicios de una banca tradicional con unos ciertos matices, en el sentido de también incluso por el perfil de cliente y la demanda del tipo de productos o servicios que nos realiza. Ahí están expuestos algunos de nuestros productos, como cualquier entidad financiera, pues una cuenta corriente, disponemos de tarjeta de crédito, ¿vale? Productos de ahorro, también todos nuestros productos también de ahorro y de inversión están enfocados a fondos éticos, a través de una gestora. Destacar que, por ejemplo, nuestro principal medio de cobro y de pago es la transferencia, ¿vale? Pero actualmente en Andalucía sí que es cierto que tenemos presencia desde hace ya 10 años en distintas zonas del territorio español. Tenemos oficina física y sucursal a pie de calle en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, pero aquí en Andalucía, por la dispersión geográfica, claro, si podríamos plantear o incluso ya disponer de una sucursal a lo mejor en Sevilla o en Málaga, ¿no? O en Granada, por decir cualquier provincia. Pero claro, y la persona que está más alejada está más desatendida. Entonces, digamos que el modelo va un poco más hacia nuestra presencia, como José Antonio y mía, que estamos aquí ahora mismo en Sevilla. Tenemos también una compañera que está en Granada, en la parte de red comercial. Y en ese sentido, hay ciertas cosas que nos limitan. Por ejemplo, nosotros no podemos aceptar recibir ingresos en efectivo, por ejemplo, ¿no? Por estas características que comento. Y luego, por ejemplo, por el perfil también de clientes, no suelen demandarnos, por ejemplo, el TPV, no es el perfil a lo mejor de nuestro cliente que tiende a venir a nosotros. Lo que quiero recalcar también especialmente es lo que he dicho antes, ¿no? El hecho de que vosotros seáis cooperativas ya tenéis una forma jurídica enmarcada dentro de economía social, por lo tanto ya está alineado con nosotros, que también somos cooperativas. Por ese motivo, nuestra sede, donde estamos ubicados físicamente y presencialmente, José Antonio y yo, es la sede propia de FAECTA, ¿vale? Somos colaboradores estrechos de FAECTA, este es el motivo por el que también estamos haciendo esta presentación, y tenemos un convenio firmado, ¿ok? Entonces, ¿eso qué supone? Pues ya el hecho de tener el convenio, que os lo vamos a enviar junto con la presentación, para aquellos que no tengáis conciencia, no seáis conscientes o lo desconocíais, donde ya permiten tener unas ventajas. Ya en los productos vais a tener ventajas beneficiosas y económicamente beneficiosas en comisiones, en bonificaciones, por el hecho de ser cooperativa y estar alineado y ser red FAECTA. ¿Vale? Entonces, bueno, comentar también que como cualquier banco, pues obviamente, aparte de la operativa de servicios y productos y darle cubrir esa necesidad de un cliente, pues obviamente también concedemos financiación. Hemos expuesto que se hace un análisis técnico, económico, como cualquier otra entidad financiera, porque además nos obliga el propio Banco de España a que se acredite la viabilidad de la operación y la capacidad de la entidad para la devolución de la deuda. Esa parte más técnica, financiaciones, pues puede ser cualquier necesidad de inversión que requiera la cooperativa para desarrollar su actividad, o puede ser a través de financiación más de circulante, como son los créditos, para, digamos, su día a día. Si tenéis cualquier duda, ya después me podéis contactar más y yo lo puedo aclarar y puntualizar. Pero, en definitiva, han salido, de hecho, aquí algunos ejemplos, como financiar el sector sociosanitario, financiar, son préstamos ya de cierta envergadura e importancia, como el co-housing. Por lo tanto, en ese sentido, pues comentaros que tenemos esa posibilidad de otorgar financiación según el proyecto, según la cooperativa, según las necesidades y según el estudio que se realice. Y lo que sí que nos diferencia de la banca tradicional que ha comentado José Antonio, que es la parte cualitativa, donde el cliente tiene que rellenar ese cuestionario para analizar, que es lo que comentaba Joaquín. En ese cuestionario, pues ya se analiza todo lo que realiza la entidad, cuáles son las características, las líneas de negocio, qué tipo de gobernanza tiene, qué tipo de medidas con respecto al medio ambiente, etcétera, etcétera. Y esa evaluación la realiza un socio que no es un empleado directo, como en mi caso, es un socio evaluador, que es el que toma contacto para que tenga una imparcialidad. Y entonces ahí
junto con esos dos estudios es cuando se concede y se da el visto bueno para la financiación. ¿Vale? Un segundito. Aquí. A ver. Ahora, José Luis. Hola. Hola, buenas. Un segundito, voy a quitar el audio del portátil. Un segundito. Sí. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Perdona, ¿me escucháis? Sí. Sí, Vale. sí, te escuchamos, te escuchamos. Siguiendo con la pregunta de José y con lo que habéis comentado, hacéis el estudio a la cooperativa y concedéis el préstamo a la cooperativa. Es correcto. Ahora, pero ¿es la suma de los proyectos individuales de cada cooperativista? No sé si me estoy Te explicando. O refieres sea, específicamente al cohousing, ¿no? sí, claro. En el tema del Entonces, cohousing, el préstamo es para la cooperativa. Entonces, en un préstamo se analizan básicamente dos cosas, la garantía y la capacidad de pago. La garantía la tenemos con el edificio, digamos, con la concesión. Y ahora, ¿cómo demostráis la capacidad de pago de esa cooperativa de vivienda en cesión de uso? ¿es la suma de las individualidades? Exacto. Como la cooperativa en sí no tiene a priori una actividad mercantil que vaya a generar beneficios, ¿qué hacemos? Sumamos las declaraciones de la renta de los 40, de los 20 o de los 50 cooperativistas y vemos si tienen capacidad de pago para atender la cuota del préstamo. Ajá. Así de fácil. ¿Y ese estudio individual lo hacéis ustedes? Sí, os pedimos Vale. la declaración de la renta de todos los cooperativistas y si tenéis esa capacidad de pago de vuestra parte proporcional y la suma da, pues perfecto. Vale. Y otra pregunta. ¿Ustedes vais a cobrar una Una sola sola cuota cuota. mensual? Exacto, el préstamo es a la cooperativa. Ahí está, sí. Nosotros, ¿Y nosotros somos los que tenemos que dividir las cuotas entre nosotros o la exacto, calculáis ustedes? nosotros. Ah, vale, Nosotros, perfecto. por eso nosotros no, nos metemos en temas que a lo mejor no son muy bancarios, como por ejemplo los estatutos de la cooperativa o el reglamento de régimen interno, porque a nosotros nos da tranquilidad. O sea, el problema, entenderme bien, lo tenéis que resolver los propios Sí, cooperativistas sí, sí, sí. que estáis en el cohousing. O sea, tenéis que saber qué pasa cuando un socio se quiera ir, qué pasa si yo me quedo en paro y no puedo pagar. Todo eso lo tenéis que recoger en vuestro estatuto y en vuestro reglamento de régimen interno. Porque claro, si somos 4 y yo me quedo en paro y no puedo pagar, la cuota del préstamo lo pagáis entre 3. Entonces, eso lo tenéis que tener muy claro. ¿Cuándo me podéis expulsar de la cooperativa? ¿Con cuántos impagos? Eso tiene que quedar muy claro para vuestra tranquilidad y para la nuestra. Ajá, gracias. Nada. Bueno, por mi parte, ya que he finalizado la parte que quería también más entrar en detalle con operativa. Sí, como decimos, ahora al final, pues desde FAECTA os remitiremos un email con los contactos nuestros, con la presentación y también con el convenio para que veáis también en el convenio pues las ventajas y beneficios que podéis tener los distintos productos y servicios por el hecho de ser FAECTA. Y reitero, un poco, sobre todo lo que quería dejar más claro es que el hecho de ser cooperativa, igual que nosotros, pues buscamos el cooperativismo, la colaboración y es el tipo de enfoque de economía social y además, al ser también REFAESTA, os trae también más beneficios para poder establecer relaciones de colaboración si os pudiera interesar también pues, este modelo de banca que es un poco, tiene una diferencia con respecto a la banca más tradicional. Tengo una pregunta, perdón, no coloca la cámara. Espérame, por favor, a ver si es posible. Ahí. Muy buenos días. Solo para aclarar un poco el interés, siendo que no es de ánimo de lucro, tal como lo he expuesto, pero ¿cuál sería el interés que manejaría FIARE? Y lo otro es, ¿tienen algún esquema de formación, capacitaciones, todo llevado a la parte de finanza? Sería importante conocerlo.
Bueno, a ver, a nivel de condiciones, obviamente, pues eso hay que ver caso a caso. No es una frase manida, pero es una realidad. Todos los proyectos se analizan de forma individual y se ven pues en base a las características, al sector, a la evolución, a los datos históricos, a la situación económica, a la capacidad y habilidad de devolución de la deuda. Entonces, como comento, eso se vería en un hipotético caso de forma más individual. Y con respecto a capacitación de formación, haremos la consulta, pero a día de hoy no tenemos un área o un departamento específico para realizar una formación, digamos, externa con respecto a lo que es banca, productos financieros. Obviamente lo tenemos para las personas que se incorporan y aquellos puestos más junior para dar esa formación y si tenemos ese departamento, pero digamos de forma interna, ¿vale? Esa capacitación. Entendido, muchas gracias. Nada. Bueno, no sé si ¿alguna pregunta más? Sí. Hola. Hola, ¿me oís? Sí, sí. A ver, yo, bueno, soy Nieves González y hablo desde la cooperativa, el cohousing, también en Puerto Real, que estamos aquí varios, Viento Sur, este es otro, distinto del de mi amigo José. No es mi pregunta, es más mi temor. Yo tengo un temor ahora bastante importante porque con los precios de la construcción que se están barajando, cuando nos enfrentamos con un tema de cohousing senior, donde hay que hacer un edificio, etcétera, los precios se disparan una barbaridad. Entonces, mi temor es cómo encajamos o cómo se encaja esos precios tan elevados con un proyecto social que además lo que tiende es a poder incluir no solamente rentas medias, sino también rentas bajas, ¿no? Entonces, ¿cómo se paga un préstamo de las proporciones de las que se están hablando, ¿no? Que estamos barajando una economía media o una pensión baja, ¿no? Entonces, no sé si vosotros eso lo habéis notado de alguna manera o lo habéis tenido en cuenta, lo habéis contemplado, porque me imagino que eso cuando los precios de la construcción eran más bajos, pues claro, ha habido muchos cohousing que, bueno, han funcionado de esa manera muy bien porque realmente las cuotas eran bajas para devolver el préstamo, pero es que hoy día con los precios que estamos hablando se nos hace una montaña, una cuesta arriba tremenda, afrontar unas cuotas de una cantidad que casi se comen una pensión normal, ¿no? Que se pueda tener hoy día. Sí, sí, eso es una realidad que los precios de la construcción han subido desmesuradamente en los últimos años. Nosotros o sea, no te voy a mentir, Nieves, al final somos un banco y tiene que haber una capacidad de pago, o sea, te mentiría si te dijera lo contrario, tiene que haber una capacidad de pago contrastada de los usuarios del cohousing. Nosotros ahí lo que estamos haciendo básicamente es funcionar con las herramientas que podemos tener. Por ejemplo, el tema del plazo, pues si antes los cohousing los damos a 15 años, ahora estamos llegando, si el proyecto lo requiere, que no es que nos guste especialmente, pero si el proyecto lo requiere, estamos dando los préstamos a 25 años, con lo cual la cuota se reduce considerablemente. Pero que al final la realidad, o sea, nosotros confiamos plenamente en el modelo cohousing, pero también sabemos que no es la solución al problema de la vivienda que hay en España, la solución, digamos, definitiva. Es una solución parcial y además arregla otro tipo de problemas como la soledad no deseada, como un modelo de convivencia, pero no es la solución al problema de la vivienda. Dicho lo cual, es verdad que al no ser un modelo especulativo, ahí no hay un promotor que se va a llevar un beneficio por la construcción, con lo cual el precio de la construcción de la vivienda es muchísimo más barato que cuando hay una promoción en el mercado libre y los precios de la vivienda en igualdad de calidades, eso lo vais a poder ver. Para una persona que se mete en ese proyecto, sí que hay una reducción del precio apreciable. También es verdad, y a partir de aquí son las circunstancias particulares de cada proyecto. Hay personas que, como son personas normales, aunque ahí también estamos dando cohousing a gente joven, también intergeneracionales, pero bueno, en casos concretos de proyectos de más senior,
es verdad que muchas de las personas tienen unos ahorros, las personas suelen tener una vivienda que también pueden vender o alquilar, con lo cual tienen unos ingresos también recurrentes. Y después lo que nosotros decimos, lo importante es el proyecto de vida. O sea, si tú y yo estamos en un consumo es porque queremos vivir juntos. Y ahí hay que buscar la fórmula que económicamente el proyecto sea viable. O sea, nosotros no nos metemos, como antes explicaba ante una pregunta, estudiamos la suma de las capacidades de pago de todos los habitantes de ese cohousing. Pero si hay una persona, dos personas, tres familias que no llegan a ese nivel de pago, pero el resto lo compensa sobradamente, nosotros no tenemos problemas en dar la financiación. El problema es más vuestro interno. Pero nosotros no tenemos problemas en dar la financiación. Pero lo que dice es cierto, la construcción se ha encarecido mucho. También hay algunos proyectos que están rebajando un poco calidades, hay otros proyectos que están haciéndolo un poco por fases de, oye, pues teníamos un macro proyecto y ahora tenemos previsto una sala de juegos o una sala de cine y de momento no lo hacemos y ya vemos más adelante si lo hacemos. Pero es verdad que los costes se están encareciendo mucho. ¿Sí? Gracias. Yo quería hacerle una pregunta en relación al tema de construcción. Nosotros somos una cooperativa nueva y estamos formados ya ahora mismo porque tenemos una escuela infantil, pero estamos en una licitación municipal, pero en breve vamos a iniciar la construcción de la nuestra. Y como dice Nieves, pues las obras están muy elevadas. Las constructoras, yo quería saber hasta qué porcentaje llegan ustedes aproximadamente para el tema de construcciones nuevas, y en este caso pues no es como el caso de ellos, sino sería una escuela infantil. Bueno, a ver, sí, en este caso, nosotros a nivel lo que es financiación incorporando garantía hipotecaria, ¿vale? Eso es lo primero que quiero aclarar, que solo lo concedemos a personas jurídicas, no a personas físicas, ¿vale? Es una característica que nos diferencia. En este caso, al ser cooperativa, y que está enmarcado dentro de la actividad propia de la empresa, obviamente pues se podría analizar. Y digamos que va a depender un poco de que se vea en detalle, pues si es terreno, entiendo que si es urbano, que no es rústico, si es un local comercial o no, si es una nave, pero depende un poco de las características. A lo mejor, te comento un poco en general, pero sí que el cliente tiene que hacer una aportación con recursos propios, alrededor de un 20%, un 30% de recursos propios, sí que tiene que aportar. Vale, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Luego de estas preguntas, ¿van a continuar dando la charla o esto ya finaliza el... Bueno, en principio, cuando se termina la ponencia, que que es un adelanto un poco a grandes rasgos de lo que trata en este caso FIARE Banca Ética, luego posteriormente esta se enviará la grabación, pondremos, como ha comentado, los ponentes han comentado al principio, pondrán su dirección y su teléfono, por si ustedes quieren hacer alguna pregunta ya más concreta de vuestro propio negocio de forma más particularizada, ¿no? De manera general, como se está haciendo, bueno, ahora estos momentos, aunque mucha gente entra en la particularidad, pero ya es una cosa que ya hablan directamente con los propios gestores que tendrán que, como se ha dicho, gestionar adecuadamente su entidad financiera, porque obviamente la banca es ética, pero claro, que no puede dar pérdidas ni meterse en tipos de negocios muy arriesgados o que no le encajen Vale. directamente con sus valores, como los tienen establecidos, ¿no? Vale, entonces preguntas generales, tengo algunas. Una, Goteo, que acabo de encontrarlo en sus plataformas como mecenazgo, eh, ¿solo entran aquellos a los que ustedes los suman a la cooperativa porque han pedido un crédito o es otro canal que no es de crédito sino de crowdfunding? Sí, es otro canal, es otro canal. Nosotros tenemos en la plataforma de Goteo concretamente,
A veces nos llegan proyectos que a nivel de banco no podemos, no solo por el riesgo de la operación, sino porque nosotros tenemos una normativa, una regulación bancaria, nosotros no podemos dar un préstamo si no hay una garantía, una capacidad de pago. Hay proyectos que bancariamente no son posibles financiar y ahí los derivamos a la plataforma de... Bueno, hay también instituciones para operaciones pequeñas también tenemos convenios, antes hablábamos del trabajo en red. Tenemos acuerdos con REFAS. REFAS es una red de pequeñas asociaciones que hay en todas las provincias andaluzas que no son bancos, son asociaciones y dan pequeños préstamos para proyectos que no son bancarizables, digamos, ¿no? Proyectos nuevos, proyectos sobre todo de importe pequeño, que hay además muchas en toda Andalucía y algunas con muchísimos años. El año pasado estuvimos en el 40 aniversario de una en Granada, por ejemplo, o Fonredes, eso, en fin, hay muchas. En Cádiz también hay varias. Y lo que estaba diciendo, normalmente lo derivamos ahí, y si no, también se han dado casos de que nosotros pagamos, tenemos un acuerdo con Goteo y ahí ponemos algunos proyectos de crowdfunding. Eso es puramente crowdfunding. Eso no tiene nada que ver con nuestra actividad bancaria. ¿Tienen algún ticket de entrada ustedes para mínimo? O sea, no pueden pedir cooperativas préstamos menores a una cantidad. Bueno, a ver, eso, como comento, depende caso a caso, porque va a depender de las necesidades, de la capacidad, de la situación de la entidad. Sí que es cierto que cuando son solicitudes mínimas, o sea, que hasta te diría un importe por debajo de lo que concedemos nosotros en una tarjeta de crédito, pues normalmente siempre tenemos también estas entidades colaboradoras con las que participamos y somos entidades colaboradoras, como indicó, que bueno, pues pueden también mejorar, hacer esa función en función de la necesidad del cliente, la solicitud. Pero ¿cuál es el mínimo No que tenemos tienen? mínimo, o sea, no hay mínimo. Pero me dijiste que debe ser más Depende. que lo que dan de una tarjeta y no sé cuánto dan de una tarjeta. Por una tarjeta de crédito, pues nuestro estándar depende del perfil del cliente, de la capacidad, la puede haber de 1.000 euros, de 2.000 euros, depende un poco del cliente. Como digo, con respecto a puntualizaciones o casos particulares de importe, depende, hay que ver caso a caso. Vale, la tarifa que ustedes tienen que fue una pregunta de un compañero, de interés, ¿es menor al mercado o es similar al mercado en los análisis que ustedes tienen? O sea, al mercado de la banca. Sí, hemos entendido. Sí, a ver, obviamente no tenemos un estudio detallado y pormenorizado de las condiciones de cada entidad financiera. Sí que nuestras tarifas y condiciones están establecidas en base a pues a un análisis global, y en base a eso consideramos que debemos establecer unas condiciones que sean acorde a ayudar a lo que es una economía social. Obviamente tenemos la necesidad de la viabilidad de la entidad como banco, y por lo tanto, sí, obviamente cobramos condiciones, intereses, comisiones, etcétera. Bajo mi criterio, bueno, he trabajado también en distintas entidades de lo que es banca tradicional, bajo mi criterio sí puedo opinar que son bastante competitivos. Genial. En el mercado, pero es verdad que estamos en la franja baja del mercado. O sea, por precio no debería haber problema. Lo que pasa es que ese no es nuestro argumento comercial. O sea, la idea no es venir a Fiare porque somos los más baratos, es venir a Fiare porque compartimos esos valores de los que hemos estado hablando. Pero en cuanto a condiciones, somos competitivas en mercado, ¿eh? Tampoco, pero en mercado sí somos competitivos. Vale, gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? Por todo eso, ya luego escribiré por este evento. Perfecto. Bueno, José ha levantado la mano, ¿no? José, cuando quieras, por favor. José, le tienes que dar al audio. Soy yo, vale. Hola. Yo dos preguntitas. Vamos a ver. Primero, eh, está claro que Banca Fiare financia muy diversos proyectos, pero si yo solo centrándome en lo del cohousing, que si solo que te pongas un poquito en internet, ves que hay en marcha en distintas fases más de 100 proyectos,
y está claro que todos estamos enfocados a que la financiación básicamente ética, pero FIARE se lleva el gato al agua, ¿no? Entonces, a mí personalmente me da un poco de miedo decir, cuando yo tenga todo el proyecto ya enlazado y todo, decir, no, pero ahora de momento no tengo fondos, ¿no? ¿Qué pasa? Esperaros a ver qué... O eh, si vosotros decís, bueno, sí, pues una de las cosas que para que esto no ocurra es hay que captar muchos socios. Hay que tener mucho ahorro en la banca ética, porque también quisiera la pregunta decir, yo soy socio de FIAR, ya va por delante. Mis ahorros o el dinero que tengo total con las acciones y todo, ¿qué equivalencia hay a la financiación? Decir, bueno, pues mira, por cada euro pues podemos financiamos 2 euros de proyectos, o 10, o 5, eso era. Sí, bueno, o sea, tienes razón en cuanto a lo que dices de que hay muchísimos proyectos en concreto de cohousing y de otros sectores, por suerte, que no están pidiendo financiación. Al día de hoy, más que el problema de que no haya fondos, porque por suerte tenemos muchos ahorradores que nos están trayendo sus ahorros, más que haya fondos es un tema de nuestra capacidad, porque al final somos muy pocos empleados y empleadas, somos poquitos todavía y es verdad que hay momentos de saturación, que eso también tiene que ver antes hablamos del importe de los préstamos, pues al final, aunque pueda parecer una barbaridad, casi es el mismo trabajo dar un préstamo de 1 millón de euros que un préstamo de 1.000 euros a nivel operativo nuestro interno. Y por eso también, eso tiene también que ver con el tema de los importes. Y al final, en caso intentamos financiar, si estamos saturados, proyectos del mayor impacto posible, claro. El tema de o sea, nosotros para dar un préstamo no exigimos que seáis socios de FIARE, de nuestra cooperativa. Evidentemente nos gusta y sería el escenario ideal, que seamos socios a muy largo plazo y que igual que nosotros apostamos por nosotros dando el préstamo, vosotros bueno, os identificáis con este modelo de banca y seáis socios de FIARE, vuestras cooperativas me refiero. Incluso en temas de cohousing tenemos cohousing que no solo se ha hecho socio la propia cooperativa, sino la mayoría de los socios a nivel individual. ¿No? Insisto que no es una exigencia de que si no nos damos el préstamo, pero bueno, que es como un camino natural que sí sería bueno recorrer. El tema de hacer socios de FIARE no es lo mismo, porque tengamos un interés en cuanto a objetivos, es precisamente por lo que José acaba de explicar. Por normativa bancaria, nosotros solo podemos prestar si tenemos un capital social conforme adecuado para prestar, si no, no podemos prestar. Entonces, no es suficiente con que tengamos ahorradores que nos traigan su dinero, sino que tenemos que tener un capital suficiente para ir prestando. Y por eso tenemos tanto interés en tener un capital social cada vez mayor, ¿no? Para poder ir prestando. Y bueno, te agradezco, José, la reflexión y la pregunta que nos ha unido muy bien para explicarlo. Muchas gracias. Alexei quiere intervenir de nuevo, ¿no? Termin, por favor. Perdón, se me escapó una pregunta y quiero, aunque suene un poco crudo, quedar claro con esto para continuar. ¿Ustedes piden un mínimo de tiempo en que uno tenga estados financieros? Sí, le van a pedir a uno mínimo los 3 años o mínimo el año para poder hacer un diagnóstico de si es viable, o es también para cooperativas que están arrancando, que tienen un modelo de negocio sólido, que se ve que ya están siendo rentables y que tienen buenas proyecciones. ¿Para cuál de los dos casos funciona? Bueno, nosotros, según el proyecto, haya entidades cooperativas que a lo mejor tengan un corto espacio de tiempo de su creación, pero, por ejemplo, está teniendo un muy buen desarrollo, muy buena actividad económica y una evolución muy favorable. Y a lo mejor puede haber cooperativas que nos pueden tener una situación de 10 años históricos de experiencia, ¿no? y de recorrido económico y a lo mejor no se encuentra en una situación en la que se pueda acreditar la capacidad para la devolución de la deuda. Entonces,
es relativo. Inicialmente sí que consideramos como mínimo un plan de negocio e idealmente pues que haya un mínimo de actividad desarrollada, ¿no? Pero tampoco no tenemos ningún procedimiento que indique que tenemos que exigir 3 años, 4 años, no lo tenemos y depende de caso a caso, pero se puede estudiar y obviamente lo que sí que sería necesario pues un mínimo de actividad y un plan de negocio. Vale, entonces voy a decirles lo que yo entiendo y ustedes me dicen si sí entendí bien. Son una banca que está centrada en el nicho de economía social, inversión de impacto, cooperativas, y están buscando que estas cooperativas hagan parte de ustedes como su ecosistema para que también ahorren en su banca y eso permita ampliar la capacidad que tienen de prestarle a otras con los mismos lineamientos, con los mismos principios. ¿Entiendo bien? Sí, con una puntualización. Nosotros somos una entidad financiera. Obviamente buscamos entidades que quieran colaborar con nosotros y nosotros con ellos. Somos una oferta, en el sentido de que para las cooperativas sí quieren trabajar con un banco como Fiare y luego el cliente puede venir a solicitar la necesidad que requiera o el producto que necesite o que quiera hacer. Y me especifico. Lo digo porque conocimiento de causa por experiencia profesional, hay otras entidades que también son cooperativas de crédito que exigen que el cliente se haga socio para concederle financiación, ¿vale? Que es lo que comentaba mi compañero. Nosotros no exigimos que el cliente se haga socio, es decir, que compre una participación del banco o que traiga ahorro para darle financiación. No es una exigencia. Vale, eso fue algo que me pasó con el banco que tenemos actualmente. Quiero preguntarles porque es una pregunta que escuché, si la opción de que uno forme una cooperativa que puede darle préstamo a sus miembros, ustedes le prestarían a la cooperativa. Quiero dejar eso claro. Si ya estaba claro, perdón, no me quedó claro aún. No, a ver, si he entendido. Nosotros, el objetivo de la financiación, ¿vale? Tiene que estar acreditado y justificado. Y depende de la necesidad de la entidad, pues se analiza esa necesidad de financiación. Hay que justificar para qué se va a hacer uso del dinero. Y dentro de para qué se va a hacer uso del dinero, pues habrá que acreditarlo y ver si tiene cabida como solicitud de financiación. No sé si me explico. Ok, o sea, desde que estos préstamos que se le hagan a las personas que hacen parte de la cooperativa a la que ustedes le están prestando dinero, sea para fines de impacto, economía social, algo que impacte en la sociedad o en el ambiente, Sí, a ver, sí podría ser viable. como indico, y disculpadme, de verdad, si me reitero, cada caso particular se debe estudiar, ¿vale? Nosotros concedemos financiación a una cooperativa que es una persona jurídica para donde se tenga que justificar. Por ejemplo, necesito comprar una maquinaria para desarrollar una actividad, pues está justificado. Necesito una póliza de crédito para pagar nómina, para pagar a mis proveedores, está justificado. Tiene que ser una financiación que justifique la viabilidad de la actividad de la persona jurídica, ¿vale? Entendido. Muchísimas gracias. Nada. Vale, gracias, Alexei. Eduardo, por favor, cuando quieras. Yo iba a preguntar sobre eso. Nosotros somos una cooperativa que desarrolla aplicaciones en este caso y estaba preguntando si tenéis alguna línea para este tipo de sector. ¿De qué sector? El que desarrollo de aplicaciones en este caso, o todo lo relacionado con eso. Desarrollo de aplicaciones informáticas, ¿no? Sí, en ese sentido, Eduardo, Sí, desarrollo, ¿has dicho? Desarrollo de aplicaciones, ¿no? Que no se te escucha bien. Repito, perdona, el micro está fatal. Desarrollo de aplicaciones informáticas en este caso. Vale, sí, a ver, el hecho de ser figura jurídica cooperativa ya tendría cabida y si desarrolláis una actividad que no contraviene los principios de FIARE, sería factible, sí. Perfecto, muchas gracias. Nada. Bien, Joaquín tiene la mano levantada, ¿no?
Sí, quería preguntar, no sé si lo habéis comentado o se me ha pasado el tema de intereses. Sí, a ver, lo A hemos cómo comentado. perdón, a cómo se devuelve lo que se presta. Bueno, a ver, depende de la modalidad de producto. Pero bueno, en el caso de un préstamo, por hablar de uno de los productos de financiación que podemos llegar a plantear, para un producto, un préstamo, por ejemplo, para inversión, para realizar alguna inversión específica que necesite la cooperativa, pues se establecen unas cuotas de un cuadro de pago mensuales y entonces, en base a la capacidad de devolución de la deuda, la capacidad de pago que tenga el cliente, se establece el plazo, la cuantía y la cuota y se va pagando mensualmente. Y con respecto a intereses, pues es lo que hemos comentado un poco. Bajo nuestro criterio, consideramos que tenemos unas tarifas competitivas dentro de lo que es el sector de la banca. Nunca aplicamos cláusulas abusivas, ni intereses abusivos, ni condiciones abusivas. Y luego habría que ver caso a caso, ¿vale? Ujú. Vale. Pues muchas gracias. Comentaros que ya nos hemos pasado como un cuarto de hora de las 10:30 y tenemos que concluir. Si alguien quiere hacer una última pregunta. De todas maneras, yo, ¿verdad? He un poco atracado un poco a los ponentes, pero si en el devenir cuando repartamos lo que es en este caso, los contactos con ustedes, y son preguntas muy similares, y lo mismo hace falta contestarlas no de manera particular, sino de manera así, la podemos hacer también otro más adelante, hacemos otro seminario más adelante. Pero en principio, bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, por ir concluyendo, ¿vale? Porque estamos pasados ya un cuarto de hora de lo que estaba previsto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Y bueno, yo simplemente aportaría que cualquiera, o a lo mejor ahora mismo, si no hay alguna, o surgen más consultas más adelante que se pueda ocurrir. Ahora en el mail vamos a dejar los datos de contacto, ¿vale? Sí que es cierto que yo soy la persona que es la que gestiona, digamos, el día a día de los clientes y podemos ver, insisto, caso a caso, sin ningún problema, cualquier duda específica ya, digamos, de vuestra realidad y de vuestra actividad como cooperativa. Una Dígame la última última pregunta. pregunta que le hace Petty Rojo. Petty Rojo, cuando quiera. Hola, buenas tardes, buenos días, mejor dicho. Mira, quería preguntaros por saber un poco qué plazo estimado, por ejemplo, si yo solicito uno de estos préstamos, qué plazo más o menos manejamos de tiempo hasta que se estudia o se puedan conceder para hacernos una idea. Vale, buena pregunta. A ver, una de las cosas que nos diferencia de la banca tradicional también es que evidentemente no tenemos la capacidad de recursos que pueda tener un banco con miles de empleados, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que sí que hago como práctica común y tiendo a hacer es recabar la información inicial, una información inicial, no entramos mucho en detalles de documentación que se pida, pero sí remitir documentación inicial acerca del proyecto, cuál es la situación y hago una valoración inicial. No solo hablo por mí, pero me refiero a dentro del banco, hago una valoración inicial con el área responsable de análisis y vemos si eso tiene cabida y recorrido, tanto la parte cuantitativa y económica como la parte también cualitativa de la evaluación socioambiental. No solo llevar más allá de 2 o 3 semanas para dar un feedback, ¿vale? Un par de semanas más o menos para dar un feedback. Y si es favorable, entonces ya pedimos más documentación y ya se lleva más plazo la operación porque de entrada hay que hacer esa parte cualitativa del evaluador, donde el evaluador tiene que ponerse en contacto con la entidad, se hace una reunión, se hace un informe y luego está la parte cuantitativa. Eso hace que se demore más que cualquier análisis de la banca tradicional porque la banca solo hace un análisis, la banca tradicional. Nosotros hacemos dos y dependemos de una persona que además es socio, es un voluntario, un socio de la entidad con una formación específica para ser evaluador, pero es una persona que no cobra por ello, ¿vale? Entonces, digamos que estamos un poco a la disponibilidad de su agenda, pero tampoco se dilata mucho en el tiempo, pero sí me gusta hacer ese análisis inicial para ver si no va a haber recorrido por cualquiera de las dos partes. Y además, yo llamo para dar la resolución y no demorar ni dilatar demasiado en el tiempo. Si hay un desarrollo más favorable para terminar a buen puerto, ya sí que llevaría, bueno, pues un plazo a mejor de un mes, mes y medio, máximo 2. Estupendo, muchas gracias. Vale. Venga, pues cerramos
la última pregunta, digo, por ir cerrando, si se le ha quedado alguien pendiente, pues si no, cerramos y concluimos. Bueno, Y pues, si no, me lo podéis contactar y realizar más adelante, ¿vale? vale, bueno, pues concluimos. Darle en este caso, las gracias tanto a Jorge Carranza como José Antonio Carbonell, a Banca Fiare. Muchas gracias. Yo creo que ha sido muy ilustrativo y muy didáctico. También se ha especificado durante todo el tiempo que todo requiere hacer un pormenor sobre lo que piden y lo que no pide la gente, porque en todos los casos hay que estudiarlo, pero poco más. Pues concluimos, si usted quiere decir las últimas palabras, y si no, concluimos y cerramos. No, Jorge, bueno, si dar quieres. las gracias a todos Muchas gracias. los asistentes y gracias a Pepe y gracias a Faesta por la invitación y que estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Venga, pues muchas gracias a todos y a todas. Buen día. Venga, Muchas gracias. Gracias, hasta luego. gracias a todos y a todas. Gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros.